Hola, hola. Hola muchachos, un gusto con todos. Me llamo Rodrigo Pimentel, trabajo en desarrollo e investigación ahorita independientes. Llevo más o menos un año trabajando y aprendiendo un poco lo que es Deep Learning y aprendiendo lo que es procesamiento del lenguaje natural y cómo crear chatbots. Y bueno, ahora les voy a compartir un poco lo que he estado haciendo. Estos son los temas que vamos a presentar. O sea, primero vamos a hacer un breve overview de lo que es Deep Learning y cómo funciona este término, bueno, creo que más que todo por marketing. Luego vamos a hablar por qué hacer redes neuronales en el navegador, o sea, qué beneficios y qué negativo hay de hacer redes neuronales en el navegador. Vamos a ver algunos ejemplos ya implementados de TensorFlow.js. Hay unos ejemplos bien chéveres. Algunos son ya modelos hechos en Python, en Keras, que los exportan y los corren en el navegador. Y luego vamos a entrar ya al tema de fondo, que es cómo implementar un chatbot, algunos de los componentes de inteligencia artificial que vamos a necesitar. Vamos a hablar de cómo generar un dataset que sea óptimo para nuestro chatbot. Vamos a hablar de lo que es el procesamiento del lenguaje natural y word embeddings, que son algunas técnicas dentro del procesamiento del lenguaje natural para analizar texto. Y luego vamos a ver en un modelo que he implementado, que es un modelo de red convolucional para clasificar texto y luego un modelo para extraer las entidades de un texto, ¿no? Lo vamos a tocar como que más a detalle a medida que lo veamos. Y todo esto va a ocurrir simplemente en el navegador y en JavaScript. O sea, no vamos a salir de nuestro entorno frontend. Ya que vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, vamos a pensar, o sea, ¿qué es la inteligencia artificial? Un poco que la idea a la que se hace la gente, la idea que se hace de nuestros amigos. Hay bastante dinero ahorita en la industria, todo el mundo quiere invertir en cualquier cosa que sea inteligencia artificial. Los matemáticos, bueno, nos ven a los programadores que están metidos en esto como unos animales queriendo sacar números. Y bueno, cuando algo funciona, uno se siente como Yann LeCun, que es el director de AI de Facebook, que básicamente es uno de los genios que está impulsando esta industria. Pero a la hora de la hora, lo único que hacemos es simplemente instalamos una librería, en este caso es TensorFlow, aunque bueno, TEA no es otro para Python, que simplemente ya nos hace la mayoría ya viene la mayoría de algoritmos implementados. Son 5 líneas de código y ya tenemos una red neuronal corriendo, ¿no? Entonces, más o menos una idea de lo que es inteligencia artificial. También es un buen slide para viajarnos, ¿no? O sea, ¿cuál es el futuro de esto? Por un lado, o sea, la gente tiene razón cuando le tiene miedo y ven allá Terminator, porque vamos a afectar muchos trabajos. Por ejemplo, en este caso el chatbot, por ejemplo, cuando uno va Claro a una empresa así, ves 50 ventanillas de atención al cliente, tranquilamente uno se puede ver de acá a unos años, pueden poner un monitor y le puedes hablar directamente a una imagen generada, ¿no? de un asistente. Entonces, todo eso va a ser real, va a haber gente que va a perder trabajo, pero por otro lado también uno dice, o sea, la tecnología va a avanzar y también en un futuro uno va a poder irse pues, a la punta de un cerro con su nave, generar energía, entonces tampoco va a necesitar, o sea, de alguna forma la tecnología va a compensar la escasez de trabajos y esas cosas, pero bueno, ya es más o menos la idea mental de viajarnos hacia dónde va la inteligencia artificial. Bueno, yo no soy un experto en inteligencia artificial, llevo un año más o menos investigando y aprendiendo por mi cuenta, con recursos online, así que, bueno, si alguien sabe más que yo en este tema, me puede corregir y tranquilos. Estos son algunos recursos que todo el mundo recomienda cuando está empezando. Más importantes serían los dos cursos de arriba, el de AndrewNG de Coursera, que es Deep Learning, donde ya hay AndrewNG, es este papel de acá. Es uno de los héroes de Deep Learning, es antiguo profesor de Stanford, bueno, ahorita trabaja en Baidu, creo que es el director de AI de Baidu. Y bueno, ya este curso de Deep Learning AI es muy bueno, empiezas como que desde lo fundamental a implementar regresión logística, usando simplemente NumPy, que es, o sea, como que lo básico, y poco a poco te vas adentrando en más completos. El otro curso es FastAI, que es gratis, a diferencia del de Andrew, que es de Coursera. El de FastAI es lo opuesto al de Coursera, porque de frente estos de FastAI, este pata Jeremy Howard, que es también uno de los héroes, de frente te da un framework, te da varios modelos que ya son como que el state of the art, y te dice, bueno, acá tienes el state of the art, crea tu modelo y poco a poco van
como que moviendo los engranajes y vas entendiendo cómo funciona por dentro. Entonces como que el segundo curso de FastAI es totalmente práctico, el otro es más desde notación matemática, implementar los modelos. Y bueno, otros recursos es archive.org, donde bueno, uno está tratando de solucionar un problema, buscas en archive y siempre encuentras lo último que publican y bueno, le puedes dar una leída a los papers, ¿no? En YouTube, bueno, está Siraj y otras personalidades ya que se graban videos explicando cómo funciona la inteligencia artificial. Bueno, post en Medium, Twitter, en general estos son los héroes como que todo el mundo debería conocer dentro de esta industria. Bueno, ahí tenemos Geoffrey Hinton, que es como que el abuelo de AI, ahorita trabaja en Google. Jan LeCun, que es como que también uno de los genios, que trabaja como director de inteligencia artificial en Facebook. Andrew Ng, bueno, ya les comenté, trabaja en Baidu y es el del curso, es ex profesor también de Stanford. Este es Christopher Manning, que es como que también uno de los genios de procesamiento de lenguaje natural, también trabajaba en Stanford y ahora trabaja en Facebook. Y mucho hace un mes presentó una nueva arquitectura de redes neuronales que todo el mundo le volvió los sesos. Hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, yo les Jeremy Howard, el profesor de FastAI, y bueno, también son unos monstruos esos tipos, o sea, siempre hay que estar pendiente de qué es lo que hablan, qué es lo que comentan. Y bueno, ahora entramos más o menos qué es exactamente una red neuronal. Bueno, acá tenemos un ejemplo más sencillo. Cuando uno ve papers ahorita entre los que escriben, que es una red neuronal, uno fácilmente se siente intimidado porque ves un montón de letras griegas y símbolos derivados, sumatorias, entonces ves y no se asusta, pero ahora gracias a Dios también hay una tendencia de explicar los modelos más con esquemas. Y entonces una vez que ya empiezas a entender más los esquemas, luego ves y dices, al fin y al cabo solo es una sumatoria de este conjunto de capas y una función que los envuelve. Entonces, finalmente una red neuronal desde esta perspectiva rápida es, bueno, tenemos una capa de entrada, que en este caso son dos números, ¿no? Una capa de entrada. Se conectan a una capa intermedia, y lo que hace esta capa intermedia, cada una de estas lo único que hace es almacenar un valor, un número, por cada una de estas entradas. Entonces, como que esta neurona recibe dos números, entonces tiene acá dos números que le llamamos los weights, los multiplica y le hace una suma y pasa por una función que se llama la función de activación, que determina, o sea, esta neurona tiene dos entradas, a cada una la multiplica y le hace una suma, mediante una función determina si se activa o no, y la activación simplemente bota un número que va desde 0 a 1, y 0 si es que no se activa. O sea, es una operación matemática súper sencilla. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando empezamos, cada uno de estos weights, estos valores, le ponemos un número al azar, ¿no? Es como que empieza nuestra red neuronal súper sencilla, tiene valores al azar. Entonces hacemos una predicción al azar al comienzo, ¿no? Pasamos de izquierda a derecha. Pasan los valores, son dos números, los multiplica por acá, los multiplica por allá, los multiplica por allá, les hace una suma y nos bota un valor y esto va a estar equivocado. Esa es la predicción, la salida es la predicción. La predicción está equivocada, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, para aprender, primero se hace la predicción con los números al azar y luego hay lo que ocurre que es el backward pass, que es hacer los cálculos de cuán equivocado estaba y cuánto tengo que mover cada uno de los engranajes para estar correcto con el valor que se espera, ¿no? Es forward pass y backward pass. El de forward hace la predicción y el de backward es donde hace el aprendizaje, ¿no? Moviendo las diferencias entre cada uno de los. Y para moverle el aprendizaje, para calcular el error, se usa una función que se llama, bueno, la función de error o la función de costo o la función de pérdida. Que simplemente es, cuando hago la predicción, esta función te permite calcular cuán equivocado estoy, ¿no? Por ejemplo, si yo al comienzo quería predecir hot dog or not, al comienzo salgo, hago el primer pass y predigo hot dog y no era hot dog. Entonces utilizo la función de costo para decir, ok, cuán equivocado estoy respecto a mi predicción de hot dog, y con esta función puedo calcular los gradientes que se llaman, ¿no? Que son las derivadas para saber cuánto influyó cada peso, cada de estas multiplicaciones para el error, o sea, para la predicción equivocada. Entonces ahí, al cambiarlo, de pronto ya empieza a predecir correctamente, ¿no? Ese es el proceso de entrenamiento, básicamente, de una red neuronal. Forward pass y backward pass. Y utilizamos una función que nos dice cuán equivocados estamos para ir aprendiendo. Entonces acá podemos ver más que todo lo mismo que estábamos hablando, ¿no? O sea, al comienzo empieza al azar, como vamos a ver ahí, bueno, es un GIF,
pero poco a poco, a medida que encuentra el error y va propagando hacia atrás, ves que algunas de las conexiones se van haciendo más negritas, o sea, va aprendiendo la red. Y bueno, esto es básicamente lo que trata de predecir, ¿no? Son puntos donde vemos hay pétalos rojos, pétalos azules, pétalos rojos, y tratamos de crear una función que prediga, de acuerdo a la posición de cada punto, de qué color es, ¿no? Entonces, como vemos acá, la red neuronal está aprendiendo cómo dibujar estas separaciones para predecir de qué color, de qué grupo es. Hay errores, por ejemplo hay puntos que están acá, pero no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que trazar esta separación de forma correcta. Y esta es la función de costo, que a medida que aprende, el error es muy alto, pero luego va disminuyendo y acá ya prácticamente llega al mínimo de error posible, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que ocurre en una red neuronal. Esto es lo que dijimos, el forward pass, que es donde se hace la predicción, y luego el backward pass, que es donde se calculan los gradientes respecto al error. No es tan complicado, no es tan simple, pero una vez que empiezan a ver el backpropagation es más como el agua que se surca por una montaña, ¿no? O sea, yo ya sé qué es lo que tiene que ocurrir, simplemente hacia atrás tengo que ajustar los valores que multiplicaron para hacer la predicción correcta. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, bueno, otra vez más lo mismo, ¿no? Ahí tenemos la función de error, que al comienzo está muy arriba. Yo tenía una pregunta. Ese backward pass tiene que ver, ¿alguna vez hay un término backpropagation? Sí, ocurre, o sea, en realidad ese backward pass es, bueno, una técnica que se conoce como gradient descent, y es backpropagation, básicamente, es propagar hacia atrás, ir cambiando los weights para que la predicción final sea lo que esperamos, ¿no? Sí, exactamente eso, sí. Y bueno, y otra vez acá también vemos lo mismo, ¿no? La idea es separar una línea que nos separe los puntos. Y bueno, empieza la línea al azar apuntando hacia acá y poco a poco con el backpropagation llegamos hasta separar en la mitad. De eso se trata todo. ¿No? Es como que esto es las redes neuronales, es como que lo llamaba el director de inteligencia artificial de Facebook, le llamaba programación diferencial, porque al fin y al cabo simplemente es eso, ¿no? Es ver los gradientes de cada peso para hacer la predicción correcta. Y ahora tocamos un poco, ¿por qué queremos hacer redes neuronales en el navegador? O sea, es como que tienes un entorno en TensorFlow o Theano con CUDA y tienes tu tarjeta 1080 y un entorno súper veloz. ¿Por qué querrías hacer? Bueno, hay ciertos beneficios en hacer redes neuronales en el navegador. Primero que nada, para empezar, es súper rápido, no necesitas hacer instalaciones de drivers, no necesitas grandes cosas, pues con una computadora que tiene tarjeta de video AMD, puedes funcionar y utilizarla para entrenar tus redes. Ahora son solo tecnologías web, solo una página web. No necesitas tampoco un servidor para correr una red neuronal o un sistema de deep learning en producción. Se requiere una computadora con bastante memoria RAM y con bastante memoria en la tarjeta de video, y son bien costosas. También es más interactivo, porque cuando tenemos la red neuronal corriendo en el navegador podemos interactuar de forma más directa con ella. Por ejemplo, hay aplicaciones en las que tú puedes tener un modelo que solo corre en tu celular y nunca deja tu celular y simplemente se hace más inteligente de acuerdo a cómo tú personalmente lo entrenas, ¿no? Como que también tienes acceso a los dispositivos móviles y sus sensores a través de la web. Puedes capturar imágenes, puedes capturar audio. Entonces tienes también acceso que quizás no es tan accesible en Python, no tienes que hacer toda una envoltura para que puedas acceder a estos dispositivos. Entonces hay beneficios. Y lo que mucha gente también le da prioridad es a la privacidad y transparencia de datos. A veces tú no quieres enviarle toda tu información a Google para que te esté analizando todo el tiempo, o a empresas grandes. Aquí tú puedes tener un modelo que corre en tu dispositivo y tu información nunca deja tu dispositivo. Entonces son algunos de los beneficios. Obviamente también hay desventajas. Obviamente mayor soporte hay en Python, es más veloz. Luego también podemos comparar un poco, tengo un modelo que podemos comparar en Python con JavaScript. Y bueno, la gente desde que salió esta librería, antes se llamaba DeepLearn.js, y la gente, bueno, ya lleva un tiempo, pero bueno, ha habido el boom y Google ha absorbido a esta empresa DeepLearn.js.
y ahora su equipo le ha cambiado el nombre y se llama TensorFlow.js. La librería estaba más orientada hacia una copia de Keras, que es un framework de deep learning en Python que es bien conocido. Básicamente es una copia, o sea, las APIs, los nombres de las funciones son exactamente iguales, pero bueno. Y bueno, acá hay algunos modelos interesantes que la comunidad de TensorFlow.js está implementando. Bueno, no voy a entrar porque entramos a la página, pero por ejemplo ahí están los links. Este es un modelo generativo que le enseñan a dos modelos, ¿no? Esto se llama red adversaria generativa, GANs. Entonces como que le enseñan a un modelo a alucinar caras y luego pueden animar, ¿no?, su alucinación, es decir, alucíname caras y sigue alucinando caras. Entonces te muestra ahí una cara que está mutando todo el tiempo, pero sigue siendo caras muy realistas. Son caras que no existen, que nunca ha visto el sistema. Otro ejemplo es Style Transfer, ¿no? Le pasan un video de un barco, pero el modelo ya había aprendido el estilo artístico de ciertos cuadros, entonces te puede transferir el estilo en un video, entonces puedes tener así como los filtros, ¿no?, de las aplicaciones. Realmente puede entrar. Pregunta rapidita, la implementación de eso es, o sea, ¿cómo se llevó eso al navegador, no? ¿Es nativo o es WebAssembly o qué magia hay detrás de TensorFlow? Cada uno de esos ejemplos son diferentes. Hay algunos que entrenan y corren desde el navegador totalmente, hay otros que los entrenan en Keras, que es un framework en Python. Y como te mostraba, la red neuronal de Laura y Laura no son más que esos números, es lo que llamaba weights. ¿Ya? Son weights y biases. Y bueno, y el orden de cómo ejecutas, ¿no?, las operaciones en tu red, pero estos modelos, la mayoría están entrenados en Keras, exportan el modelo y luego lo corren en el navegador. Este es un ejemplo. No, pero este es el que está chévere. Bueno, pero básicamente este es un modelo, ¿no?, de generación de imágenes. Como podemos poner acá, hemos bajado el modelo ResNet, que es de 252 megas, es un modelo ya preentrenado, pero genera imágenes de alta calidad. Le puedo dar a generar. Bueno, ahorita está usando la tarjeta de video, haciendo todas las multiplicaciones para generarme una imagen. O sea, lo que tú recomiendas es entrenar el modelo en Keras y luego una vez entrenado ya... No te recomendaría, o sea, depende de tu necesidad. Este framework, por ejemplo, TensorFlow.js está todavía, es como que estamos, como se diría, en el edge, ¿no? Es algo súper nuevo y todavía no tiene implementado todas las capacidades de Keras. Es más, yo empezaba a implementar en Keras y exportaba TensorFlow, pero justo hace una semana ya han habilitado para poder grabar el modelo de TensorFlow.js, pero todavía tiene errores. Bueno, está demorando esto, pero ahí debería generar una imagen. No lo hace todavía, pero bueno. Este es un ejemplo, ¿no?, de una red generativa de imágenes. Falló el ejemplo. Bueno, y ahí hay varios ejemplos. TinyYOLO, por ejemplo, tenemos una librería basada en TensorFlow.js que es para detección de objetos en tiempo real. O sea que tú puedes tener tu navegador, pones ahí, te puede detectar a personas sentadas en una silla y todas esas cosas. Y está entrenado también con, creo que es ResNet, no me acuerdo, o sea que detecta una cantidad bien grande de objetos. Bueno, entonces ya hemos visto unos ejemplos de TensorFlow.js, ya hemos visto a grandes rasgos cómo funciona la red neuronal. ¿Y ahora alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Yo me preocupo el tiempo más o menos de entrenar el modelo, ¿no? Versus Python. Sí, bueno, por ejemplo, ya se han liberado también TensorFlow.js Node, que básicamente tiene bindings a C, o sea, al backend de TensorFlow en Python, y la performance es igual a Python. O sea, que finalmente usan lo mismo de fondo, es el mismo backend en C. El problema de que todavía no estoy usando yo TensorFlow en Node es que todavía no puedes grabar el modelo, o sea, lo entreno, pero todavía no lo puedo grabar. Pero ya vamos a ver más en el demo de esto. Bueno, ya. Entonces, pasamos al tema de cómo implementar un chatbot, qué componentes requerimos.
O sea, lo más básico para implementar un chatbot, y esto no es como que una verdad escrita, sino más bien es más o menos cómo se tiende a arquitecturar una aplicación que quiere ser un chatbot, o bueno, hay diferentes modelos, cada quien puede venir alguien y decir yo solo uso un modelo y que me hace todo y también está bien. Pero más o menos a grandes rasgos lo divido en 3 componentes. Un componente es que necesitamos entender la intención de un mensaje, ¿no? Yo le digo, hola, ¿cómo estás? Tengo que entender, este es un saludo, y así, ¿no? Porque le digo, oye, quiero que me apuntes esto al calendario, tiene que entender que mi intención es apuntar al calendario. Entonces, para eso utilizamos lo que se llama clasificación de texto. Entonces, como que dado un texto, tengo que clasificar en qué categoría ocupa. Luego hay cómo extraer los elementos claves del texto, ¿no? Si yo te digo, oye, búscame un pasaje de Arequipa a Lima para el 10 de julio, tiene que entender que Arequipa es la ciudad de origen, Lima la ciudad de destino y la fecha es 10 de julio, ¿no? Ese problema de extraer información se le conoce como Name Identity Recognition en el mundo de procesamiento natural de texto. Y bueno, y la otra ya sería generar la respuesta, ¿no? Una vez que ya tenemos la intención, entendemos qué parámetros hay en el texto, necesitamos dar una respuesta acorde, ¿no? Es como que también de acuerdo a un contexto. Esos tendrían que ser los 3 componentes. Y ahora, en esta charla solo vamos a hablar de los 2 primeros. La generación de texto, bueno, también hay modelos que usan inteligencia artificial para generar diálogo, pero en este caso, bueno, solo estoy exponiendo los 2 primeros modelos. Para el tercero, me imagino, para los casos sencillos se puede usar simplemente un state machine imperativo, no se necesita, para la mayoría de los casos sencillos, un modelo de AI para generar el diálogo. Pero en cualquiera de los casos, para entender un chatbot necesitamos un dataset. Y mientras más grande y mejor hecho sea el dataset, es mejor. Y una vez tenemos un dataset, tenemos que aplicar técnicas de procesamiento de lenguaje natural a nuestro texto. El procesamiento del lenguaje natural, como dice Wikipedia, bueno, es el campo de las ciencias de la computación, inteligencia artificial y lingüística que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. O sea, básicamente, dadas sentencias, tenemos que entender qué dice cada sentencia, extraer las palabras clave, y bueno, ese es el análisis que le hacemos al texto. Y vendría a ser así. Si pensamos en cómo funcionaría nuestro modelo a grandes rasgos, podemos decir, es una función a la que le doy un poco de texto y me regresa esta información como un objeto, que es lo que entiende de ese texto, ¿no? Algo así es como funciona Watson, así es como funciona Dialogflow, por así decirlo, ¿no? Le das el texto, busca un vuelo de Arequipa a Lima para el 28 de julio y entiende, el comando es busca vuelo, ciudad 1 Arequipa, ciudad 2 Lima, fecha 1, 28 de julio. Entonces eso es lo que esperamos al final de entrenar nuestro modelo. Las entradas y las salidas son codificadas, el texto de entrada es codificado con word embeddings y las salidas con one-hot encoding. ¿A qué se me refiero con esto? A que este texto, el modelo en realidad no puede entender lo que significa busca un vuelo a Arequipa, o sea, son palabras, a diferencia de las imágenes, que cuando uno procesa una imagen, en la imagen está codificado toda la información, ¿no? Es como que tú tienes un cuadro y ves cada detalle de la cara de alguien, entonces hay que hacerlo. En cambio en palabras, gran parte para entender una palabra es usar tu cabeza y tu conocimiento ya almacenado sobre qué es lo que significa una palabra. Entonces para eso, para interpretar para que una máquina interprete eso, la máquina solo procesa números. Entonces hay esta técnica de procesamiento de lenguaje natural que se llama word embeddings, que es lo que se llama como aprendizaje no supervisado. Básicamente se puede decir a grandes rasgos, simplificándolo, se puede decir que es contar palabras, cómo ocurren una con otra. Es como que agarres toda la Wikipedia entera y simplemente veas, o sea, cuán seguido aparece una palabra respecto a la otra, y con eso ya tienes algún aprendizaje respecto a la estructura del lenguaje, ¿no? Entonces con eso crean una matriz de números y a esos números le llaman los word embeddings, ¿no? Que son por una palabra, por ejemplo la palabra busca puede ser representada por 300 números. Entonces lo que hacemos es reemplazamos cada una de estas palabras, o sea, primero lo tokenizamos, lo dividimos en palabras y cada palabra la representamos por estos embeddings. Y ahora les vamos a tocar más el tema de los word embeddings. Ya, bueno, antes de dar los word embeddings, bueno, también necesitamos generar un dataset para entrenar nuestro modelo. Y para eso creé esta herramienta que se llama Chatito, que es como una especie
DSL o un pseudo lenguaje que nos permite como que definir un poco más o menos las intenciones y generar permutaciones respecto a las posibles combinaciones de texto, y así podemos crear un dataset. Por ejemplo, en este caso nuestra intención es sample get weather, y acá ponemos unos ejemplos de palabras a las cuales va a combinar con todo el resto y nos genera un dataset, ¿no? Por ejemplo, acá una frase generada es will it be sunny in Los Ángeles this afternoon. Esta palabra es en realidad generada por las combinaciones de estos. Tenemos, por ejemplo, 91 ejemplos en este ejemplo. Entonces, esta es una herramienta que creé justamente para que sea fácil generar un dataset, ¿no? Con pocas líneas de código puedes generar un gran corpus. Claro que igual es un dataset sintético, pero igual sirve, ¿no? para demostrar que el modelo funciona y también para entrenar casos. Y ahora regresamos a word embeddings. Bueno, como estaba word embeddings es una forma de representar palabras en números. Y para eso, por ejemplo, Google creó un algoritmo que se llama Word2Vec, ¿no? Stanford creó un algoritmo que se llama Globe. Y básicamente son similares, ¿no? Simplemente es eso, representar palabras en números. El de Stanford es más sencillo, como vemos el modelo Word2Vec utiliza skipgrams, o sea que de una palabra entera, la palabra clave la remueve y entrena en una red neuronal para que diga qué palabra es la que falta. Y así hace, ¿no? Con un texto grande, y de pronto su sistema de predicción empieza a entender, ¿no? ciertas cuestiones de cómo funciona el lenguaje, ¿no? Al poder predecir qué palabra faltaba. Luego hay Globe, que es más sencillo, pero también funciona muy bien, simplemente cuenta la concurrencia de palabras, como explicaba. Y Fastex es similar a Word2Vec, pero lo interesante de Fastex, que es creado por Facebook, es que utiliza un análisis de n-gramas. O sea, Word2Vec funciona bien, pero solo funciona a nivel de palabras. Y lo que amplió Facebook, estos son bien, by the way, estos son bien como que bien novedosos, sobre todo Fastex, creo que salió hace un par de años, no es tan conocido, ¿no? Cuando uno busca información de procesamiento de lenguaje natural siempre encuentra más información de Word2Vec o de Globe. Fastex es más reciente, pero es como que está también mejor por ser más reciente. Y bueno, en la cuestión de Fastex, lo interesante es que, por ejemplo, si tenemos la palabra hello, Fastex también entrena trigramas o n-gramas, de tal forma que si hacemos un análisis de trigramas es dividir la palabra por 3 caracteres, podemos tener que hello está compuesto por hel, l y llo, ¿no? Esto tendría que ser 3 trigramas. Ahora, lo chévere de esto de Fastex es que tú puedes agarrar y buscar cada uno de estos trigramas en su diccionario, lo sumas y te da la palabra hello, o sea, esta capacidad de poder usar trigramas y componer palabras por trigramas la hace bastante poderosa. Y es por eso que vamos a utilizar Fastex para nuestra librería, ¿no? Porque, bueno, al comienzo cuando yo empecé a hacer mi chatbot utilizaba Globe, que básicamente imagínense a uno de estos modelos preentrenados, simplemente es como un diccionario de 1 millón o más, 2 millones, son como 6 gigabytes de descarga, y te aparece un archivo TSV separado por espacios, y simplemente es una palabra en cada columna y te aparecen 300 números, ¿no? Pero en Word2Vec y en Globe solo te aparecen palabras enteras. O sea que si tú tienes una palabra, no sé, en vez de hello, le agregas unas cuantas L's y de pronto ya no tienes una palabra en el diccionario, Globe y Word2Vec no saben qué hacer. O sea, es una palabra fuera del diccionario. En cambio, cuando haces el análisis de trigramas, es una palabra fuera del diccionario, pero la puedes construir por los trigramas. Entonces funciona con palabras que no conoces. Y bueno, y ese es Fastex, ahí está el link, por si quieren. La idea al fin y al cabo de los word embeddings es que, por ejemplo, al fin y al cabo tengo una representación multidimensional de cada palabra y puedo hacer operaciones con esas palabras. Por ejemplo, si tenemos París, Francia, podemos preguntarle al sistema, ¿no? Si Francia a París, ¿qué es para el Reino Unido? Y haciendo operaciones simples te puede decir, el equivalente a París es London para el Reino Unido, ¿no? Entonces ese tipo de correlaciones entre el significado de las palabras queda capturado gracias a los word embeddings. Entonces, una vez que ya tenemos los word embeddings, como podemos ver acá, cada palabra la dividimos y la reemplazamos por el diccionario de números. Para una técnica que se usa es una red convolucional para clasificar el texto. Entonces, no sé, podemos tomar estas palabras. Una red convolucional, por cierto, o sea, tú le das
como una imagen, ¿no? Esta es una imagen hecha de números, es 256, pero se lo pone a la escala de 0 y 1. Y una red convolucional no es más que un filtro que va pasando y va haciendo una operación X, no interesa la operación, la aprende solo la operación y te da otro resultado. Esa es una capa convolucional. Y esto funciona muy bien para lo que es detección de imágenes, ¿no? Clasificación de imágenes. En el caso del texto, la podemos usar, pero tenemos que hacer la convolución por toda la columna entera, ¿no? Si es 300 dimensiones, el embedding se lo hace por 300 dimensiones. La cuestión es que pasa este filtro, ya van a ver, son 2 líneas de código, y con eso nos puede ayudar a generar la clasificación del texto, ¿no? En la entrada, como vemos, le damos palabras, las interpreta como números con los word embeddings, le aplica el filtro de convoluciones en la red neuronal, que simplemente es una ventana que va pasando así y va generando un número, una operación X, no interesa, simplemente es un filtro que pasa. Y acá otra capa que me da las predicciones ya, ¿no? Por ejemplo, si es que tenemos 5 categorías, una es saludo, otra es chau, la otra es con música, ciertas salidas, las predicciones acá vienen a ser cada una de esas salidas, ¿no? De acuerdo a las posibilidades. Si lo que digo es hola y estás seguro, me va a salir acá 1 en hola y en el resto va a salir 0, ¿no? Así es como funciona. Y este es el código de una red convolucional en TensorFlow.js. Bueno, es bien sencillo. La entrada es el texto convertido en números, pasa por una primera capa que hace la convolución. La capa recibe el máximo de palabras, o sea, hace una matriz, ¿no? Entonces la matriz es del máximo de palabras, y si nuestro programa va a aceptar hasta 20 palabras, nuestra matriz va a ser 20 por 300, porque 300 son las dimensiones de los embeddings. Bueno, le aplica filtros, luego hay otra capa que se llama max pooling, que es para reducir el tamaño. Lo hago 3 veces, o sea, hago 3 capas de convoluciones, luego junto las capas de max pooling, lo único que hacen es una operación de matrices para juntarlas, luego lo flat, cierra una matriz, la vuelvo un arreglo. Dropout es también otra técnica para prevenir el overfitting. Y bueno, hacemos la salida de clasificación acá, ¿no? Lo primero son filtros para más o menos entender algo del texto que ocurre, y acá ocurre la salida, ¿no? Que le decimos ya, mi salida es el número de clases que tengo, o sea, si digo hola, chao y nada más, mis clases van a ser 2, pues solo me puede votar 2. Entonces entro el texto y me va a decir o es hola o es chao, ¿no? Esa es la clasificación. La mayoría de estos hiperparámetros, o sea, también parte de hacer una red neuronal es un poco de magia, ¿no? Siempre hay esta idea del arquetipo del alquimista, porque es probar. Mucha gente te puede decir, ah, sí, las redes neuronales, pero tienen que entender que todavía esta industria es como que estuviéramos en el año 1995, ¿me entiendes? O sea, hay muchas cosas que no se han probado. En estos foros, por ejemplo, de FastAI, alguien dice, ah, yo acabo de descubrir esto, y el mundo dice, ah, ya, funciona, sí, no sé por qué funciona, ya, pues, pero funciona. Entonces eso es bien común también. Y bueno, acá tenemos un modelo sencillo de clasificación de texto. Luego voy a hacer el demo, pero más o menos aquí vemos, ¿no?, cómo yo he ido entrenando. Y ahora vamos a pasar al otro tema, que es Name Identity Recognition, que es la extracción de los datos claves del texto. Entonces acá podemos ver en el ejemplo, le digo, quiero un vuelo el 28 de julio de Arequipa a Lima. Esa es la frase que le escribí al bot. Y ahí normalmente en la literatura de este problema, una de las formas de resolverlo o de codificar, ¿no? Tú creas tu dataset para entrenar. Una forma de codificar es lo que se llama como IO, luego hay el bio. Y bueno, esta es la versión de IO codificada. O sea, como por cada una de estas palabras, el sistema de Entity Recognition me tiene que decir una predicción de cada palabra. En IO, en la codificación IO, por ejemplo, en este caso, quiero es 0, porque no es una palabra representativa. Un, también 0, vuelo, o, la O en realidad no es 0, es O. El, entonces ahí digo, en IO digo iDate, o sea, como que esto es una fecha, esta palabra es parte de una fecha. 28 es parte de una fecha, julio es parte de una fecha. Entonces en IO, cuando hay 3 entidades pegadas, se lo considera una sola. No es como que, ah, estas 3 son la fecha. Esto es City 1 y este es City 2, ¿no? En bio, que es un poco más complicado,
tú tienes que decir en dónde empieza la fecha y todo lo que sigue en I es lo que continúa, ¿no? Entonces, empieza en él y continúa de julio. Ahora, se usa bastante la codificación Bayo, pero encontré un video de Christopher Manning que decía, bueno, sí, Bayo, pero Bayo es más fácil de entrenar, menos costoso y el resultado es casi el mismo. Por un 1%, recomiendo que la gente use Bayo, entonces por eso hice Bayo, este modelo. Pero a la hora simplemente se codifica, así es como se le da el modelo, cada una de estas palabras para el modelo NER, ¿no? Entonces, en vez de poner una O, hago lo que se llama J-encoding, que el primer valor de este arreglo es el que vale al O. El segundo vale date, entonces como ven, el 1 está en el segundo en algunos casos, otros ahí, entonces eso es como se codifica, ¿no? Así es como le digo al modelo, oye, espero que me predigas tu salida sea este tipo de código, ¿no? Y bueno, acá vemos un ejemplo de NER funcionando, ¿no? Como que un texto y sabe reconocer qué es persona, qué es organización, qué es location. Y bueno, ese es el modelo de Name Identity Recognition. Bien. Ahora, cuando estaba investigando de cómo implementar estos modelos, uno siempre se encuentra con la literatura, ¿no? O sea, qué es lo que la gente está haciendo y qué son las técnicas antiguas, qué son buenas y cuál es el futuro. Y siempre para este problema se habla mucho de la CRF, que es Conditional Random Fields, que es una técnica también de Machine Learning, que es también para, bueno, campos aleatorios, que también sirve para predecir eso, ¿no? O sea, de acuerdo a, bueno, es otra técnica, no la estoy usando ahora, es por así decirlo, el estándar para este problema, pero yo quería usar redes neuronales y usar como que también lo más nuevo. Entonces encontré este paper, que es del 2018, ¿verdad? Y donde proponen, ¿no? un análisis de las diferentes técnicas que se han usado para este problema. Entonces vemos que primero era una CNN, una red convolucional con un CRF, luego usaban redes recurrentes, LSTM CRF, y al final ellos proponen esto, ¿no? Una doble red de CNN con una LSTM, y me pareció interesante ese concepto, empecé a explorarlo, y bueno, lo hice un poco diferente, más parecido a este modelo que también es más o menos contemporáneo, y acá lo que proponen es word embeddings, additional word futures, CNN y una VLSTM. Esa es la arquitectura que propone para resolver el problema. Lo que yo he implementado, porque justamente para correr el modelo en el navegador, uno quiere que sea un modelo compacto, ¿no? Yo podría usar un modelo en Python y consumir 6 GB de RAM metiéndole todo el diccionario de fasttext y va a funcionar mejor mi modelo. Pero nadie va a descargar 6 GB del diccionario de fasttext para poder hacer la tarea. Entonces lo que hago es, solo utilizo los trigramas de fasttext. O sea, que agarro, me bajo los 6 GB y digo, ya, ¿sabes qué fasttext? Olvídate de todas las palabras, solo quiero las palabras que sean de 3 letras para abajo. Entonces así logro crear un diccionario mucho más compacto, pero también sacrifico bastante el performance del entendimiento de qué es cada palabra. Bueno, y dado esto, esta composición de trigramas, ya tengo, o sea, un modelo que solo van a ser 20 megas en vez de 6 gigas, y con esos 20 megas ya puedo representar las palabras y aplicar mi propio modelo, ¿no? Que es una CNN en el nivel de palabras, utilizando word embeddings creados por trigramas, una segunda red de convoluciones que es a nivel de caracteres, y una VLSTM. Y LSTM también es una capa que sirve para datos secuenciales, ¿no? En caso de palabras, por ejemplo, tú tienes palabras que ocurrieron antes y palabras que ocurren después, y ese contexto es también lo que te da, te puede ayudar a predecir, ¿no? La posición de una palabra, ¿no? Saber lo que viene antes y lo que viene después, ya podemos saber si es que eso es un artista en un texto o no sé. Entonces por eso es que usamos una VLSTM. Pero igual estas son, o sea, nada está escrito, esto es solo mi experimento. No digo, este es un paper, implementenlo, este es mi experimento y esta es la arquitectura que he elegido. Tiene pros y contras, ¿no? Y ahora sí vamos al demo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Cómo hago para...? Bueno, ahorita ya terminó de entrenar la red de predicción, el modelo para clasificación de texto. Y bueno, ahorita le he hecho un overfit, o sea, lo he alimentado bastante con modelos similares, pero podemos ver que hizo 1800 predicciones correctas con test de validación. O sea que estos eran ejemplos que nunca había visto, son ligeras variaciones con lo que he entrenado, pero funciona bien, ¿no?
¿Se lo cerraste? Bueno, ya la cosa es que termina de entrenar el modelo de clasificación de texto y luego empieza a entrenar el modelo de Name Identity Recognition. Dime. Sí. Bueno, ahorita está entrenando el modelo de Name Identity Recognition. Como vemos, escucha, ya está ya en 95% de accuracy. Está entrenando 5 epochs por cada, o sea, ve 5 veces cada ejemplo y son 28, o sea, son 28 batches, cada uno es de 180 ejemplos, o sea, tomo 180 ejemplos, se lo doy, le digo entrena 5 veces con cada ejemplo, lo ve 5 veces, bueno, divide un porcentaje de los ejemplos para hacer la validación. Entonces, como vemos, este es el loss, es esa función que mostré al comienzo, la función de error. Al comienzo empieza con bien alto, entonces todo lo que está haciendo la red es simplemente reducirlo, ¿no? A veces ya llega a 0, pero por ejemplo es 0.5. Significa que la red ya está haciendo predicciones, pero todavía no tiene mucha confianza. O sea, cuando tú le des datos de finales, te va a decir, ya, creo que está diciendo hola, pero yo solo tengo 30% de certeza. Entonces, como lo entrenamos un poco más, con más ejemplos, ya reduce más el loss, entonces ya sus predicciones ya son con 70% de confianza, con 80% de confianza, ya va por el batch 13 de 28, ya tenemos 99% de confianza con el loss bastante bajo. O sea, bueno, es overfitting, pero bueno, vamos a probar, ¿no? ¿Qué tal va con nuestro dataset de juguete? A ver, ahora aquí yo puedo mostrar esto. Y esto es más o menos como creo los ejemplos, ¿no? Mi dataset. Utilizo este lenguaje chatito que he creado esta herramienta. Y acá tengo, por ejemplo, add event to calendar, ¿no? Este es un ejemplo. Genera las permutaciones. En realidad estoy dando pocos ejemplos, solo es para un dataset de prueba. Acá solo estoy diciendo una forma de decir add calendar, add daytime. Cuando vemos add, la variación puede ser add o schedule or calendar event with appointment with a doctor, ¿no? Crea estas combinaciones y genera un dataset y podemos probar luego, ¿no? Bueno, ya ahorita vamos a llegar al final. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, justo lo que te mostraba, ¿no? O sea, utilizo este lenguaje que he creado, que se llama chatito, que me genera permutaciones. O sea, yo acá le digo, por ejemplo, la intención es add event to calendar. Y cuando permuta, por ejemplo, daytime, automáticamente etiqueta. Entonces te puedo mostrar lo que genera. No tengo conexión a internet. Ya, pero mira, acá tengo el dataset, pues es un archivo grande y ahorita está sobrecargado, ¿no? Pero este es el training dataset. Bueno, acá están las palabras, le pongo train X, porque esto viene a ser el X, ¿no? En las capas, cada una de estas frases. Hay otro que es train Y, que es equivale al decirme, cada una de estas frases, cuál es la etiqueta, cuál es la intención, o sea, lo separo, ¿no? X es simplemente las frases, Y es la etiqueta para cada frase, Y2 le llamo es el tag para cada palabra de la frase, ¿no? Ese es más o menos como arquitecta el dataset de entrenamiento, ¿no? X, Y y Y2. Sí. O sea, tiene dos modelos, uno para clasificar el texto y el otro es para el Naming Entity Recognition, para saber el contexto. Entonces tienes a Chatito que genera el dataset básicamente. Y aquí, en este dataset training, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo el dataset para ambos modelos. Sí, ambos modelos comparten el mismo dataset. Bueno, una cosa que estaba haciendo al comienzo también era, o sea, también he probado juntar los dos modelos y que sea un modelo ya más bien, pero todavía generaba errores y fue más como una especie de embudo, un agujero negro, y yo voy a regresar a lo que estaba funcionando, pero sí es posible crear un unimodelo que los abarque los dos, pero también es fácil entrenar una red convolucional y solo aplico el name identity cuando sé que la intención es, si ya sé que estás pidiendo música,
recién aplico el ML. Si me dices hola, no necesito extraer nada de un saludo, ¿no? De una frase de saludo. Entonces, también puedo jugar así condicionalmente a qué frases se le extraigo entidades, ¿no? ¿Qué frases paso por el modelo de extracción de entidades? Ya, termino de entrenar el modelo NER. Bueno, se equivocó con 2, pero son errores también, podemos ver. No son totalmente errados, ¿no? Es, por ejemplo, la frase es I would like to listen to corn, please. Se equivocó porque me dijo, ese 1 es 0, 0, 0. I would like to listen to... Básicamente no etiquetó nada. Entendió la frase, pero no detectó. Bueno, es un error, ¿no? Que cometió al final de las predicciones. Pero ya terminó de entrenar y ahora podemos, no sé, probar acá. Cada una de las intenciones, viendo lo que generó, ¿no? Por ejemplo, acá grid. Acá ha generado permutaciones de hi, por ejemplo, dice hi, greetings, greetings, hi, o sea, variaciones son simplemente ejemplos de decir hola. Entonces podemos ir y darle algo que no ha visto antes, no sé. Agarra un toque, por favor. No, una frase que no ha visto antes y entonces como que entiende, ¿no? Es un saludo y está totalmente seguro de que me está saludando, ¿no? Y así, ¿no? Frases similares. Y bueno, dice, agree, ¿no? También se puede equivocar, pero o sea, para hacer un modelo súper compacto, bueno, ahorita no mostré, pero solo son 20 megas lo que descarga, entiende la intención. Entonces podemos probar otro de las, por ejemplo, affirmative. Nunca he entrenado con esta frase específicamente, pero la entiende bien, ¿no? O sea, son variaciones, pero igual entiende. Entonces ahora probamos con algo bueno, ya, esto está chévere hasta ahora, bueno, ahora probemos el modelo NER, porque hasta ahorita solo hemos probado la clasificación. Entonces para el NER, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Solo le hemos enseñado una forma de decir el calendario, entonces vamos a hacer algo parecido, ¿no? Para no retarlo tanto, lanzando alguna forma que nunca ha visto. Entonces, a ver. Bueno, no he visto todas las ciudades, solo he visto Flight to San Francisco, o sea que podemos probar con otra, Flight to Spain, vamos a probar con otra ciudad. ¿No? Entonces, como vamos a ver, me dice, ya, mira, acá se equivocó un poco y entendió como que on fuera una song, pero eso lo podemos filtrar también, ¿no? Pero básicamente entiende daytime in a port y el intento es add to calendar, ¿no? Y el calendar event es fly to Lima, aunque cometió un error, ¿no? Pero bueno, podemos ver otro ejemplo acá en Play Music, ¿no? No sé, pues no sé, es un grupo que no he escuchado, bueno, entiende que es Play Music, no ha entendido el grupo. Bueno, no es perfecto, pero bueno, suele funcionar, ¿no? Para muchos ejemplos. Ahorita estamos dándole información que nunca ha visto y se entiende el texto, pero no ha entendido la frase. Podemos probar con otro, no sé, algo que ya haya visto más similar. Ya, a ver, vamos a poner I like to listen to Bareto. Bueno, no detectó ahí. Pero bueno, ese es básicamente el modelo de fracción de entidades. Sí, y eso sería todo. ¿Alguna pregunta más? No sé si puedes mostrar el archivo JavaScript para ver, solo para saber más como... ¿Qué es lo que quieres ver? Cuando entrenas el modelo, ¿no? Solo para ver el API, básicamente, el TensorFlow. O sea, el proceso de entrenamiento, ya mira, este es mi código para que genere el clasificador de texto. Bueno, esa es la función que me da el modelo, lo que mostré en esto, ¿no? Son 3 convoluciones. Acá tienes el tercer modelo ya. ¿Qué? Acá tienes el tercer modelo. ¿Cómo el tercer modelo? Porque te dije que tenías 2. No, solo tengo 2 modelos. No tengo el modelo de generación de diálogo. No sé si voy a hacer un modelo de generación de diálogo. Pero este es el modelo de clasificación de texto, ¿no? Son 3 capas.
con max pooling, las concateno, las aplano y acá está el out, la salida. Y bueno, básicamente es eso. Bueno, hay otras funciones que son para entrenar y para transformar, ¿no? de la codificación al texto, de la intención, pero básicamente el núcleo es esto, para la clasificación de texto. Sí. Una consulta. Por ejemplo, he visto librerías como Deep Learning for Java o algunas otras de Python que te muestran gráficos para ver cómo cómo vienen en el tiempo tus hiperparámetros. Sí. Quería saber si es Bueno, ahorita no, esto es súper nuevo, lo que te digo es Deep Learning, hace 2 días han recién sacado para grabar el modelo, o sea, realmente esto es el Edge, o sea, probablemente en un mes va a haber ya librerías más de visión gráfica, pero también he implementado el modelo en Python, o sea, si podemos comparar, por ejemplo, viendo todo lo que demoró en entrenar en el browser, podemos, por ejemplo, ponerlo en Python que es más rápido, ¿no? Lo bueno es que, por ejemplo, en Keras, bueno, esto es en Keras, no estoy usando TensorFlow, pero por ejemplo, este es el modelo de clasificación también en Python. Es exactamente, o sea, mi código es exactamente el mismo en Python y en JavaScript. Entonces, los nombres de las funciones simplemente los he movido para comparar. Y bueno, ahí va a empezar a entrenar. Van a ver que es relativamente más rápido en Python todavía, pero pronto en Node, TensorFlow.js en Node no está de la misma velocidad, pero ahorita todavía es notablemente más rápido. Y también tiene mejor performance el de Python por algún motivo. No se voy a abrir el ticket en TensorFlow porque llega al 100% accuracy y ya está en el tercer batch, ¿no? O sea, bueno, también uso algunas técnicas que encontré como es para incrementar más rápido el learning rate, pero igual no entiendo por qué es simplemente un poco mejor el de Python todavía. Y ya terminó, ¿ves? El de clasificador de texto. Y este es el de Name Identity Recognition. Y bueno, lo bueno de Python es que sí, pues tienes Jupyter Notebook y tienes, escucha ahí, puedes plotear en cualquier momento el estado de tu red neuronal. Esos son beneficios, pues un ecosistema mucho más maduro, pero ahí estamos en JavaScript, también tiene sus ventajas. ¿Ya? ¿Eso es todo? Una duda, por el tema creo que mencionaste algo de Node, o sea, actualmente esto de TensorFlow basado en el cliente es un port o algo como un port de TensorFlow. O sea, en realidad lo que estaban haciendo empezó como deeplearn.js. Lo que querían hacer era un port pero de Keras. Pero Python cuenta con esta librería que se llama NumPy, que es para todas las operaciones de matrices. Entonces, solo portar Keras no le sirve de nada. Tiene que portar NumPy también y Keras y TensorFlow. Entonces se ha vuelto una cosa medio monolítica el TensorFlow.js, pero como acaban de ver, o sea, podemos generar dataset, podemos entrenar, usar DLSTM, que es como que el state of the art y todo este navegador. Pero esto va a correr a nivel de Node.js, o sea. Sí, ya existe TensorFlow.js en Node, sino que no puedes grabar el modelo. O sea, lo entreno, pero yo quiero grabar, ¿no? Mi archivo de 20 megas y que cada quien pueda correr. Sería, o sea, levantas un servidor con el modelo ya en el server. Lo puedes hacer, puedes correr el modelo en un Node o puedes simplemente darle un archivo JSON a los clientes que lo descarguen y que ejecuten los weights. ¿Qué forma de verlo del otro lado, por ejemplo, un poco leyendo o viendo lo que estás poniendo? O sea, de cara a entrenar tu red neuronal, básicamente, tienes la posibilidad de usar cada uno de los browsers, o sea, cuanto más gente se conecte, más... Sí, van a implementar eso, es como que ya multithreading, entrenamiento multithreading, sí, van a implementar eso en la arquitectura de TensorFlow.js como una especie de escalabilidad. Me imagino que todavía están a meses, si no de repente un año a que liberen algo así, no tengo idea de cómo va a ser. ¿Sí has visto movimiento en Es que he leído que preguntaron cuál es la escalabilidad, no paralelizar diferentes computadoras, y bueno, respondieron que hay un roadmap para eso, sí. ¿Y desde tu punto de vista? De mi punto de vista, bueno, yo estoy contento, o sea, es emocionante estar trabajando con esta tecnología que es como que el filo, como mostré en el meme, ¿no? A veces uno se siente como Jan LeCun, estoy haciendo algo que no muchos han hecho antes, estoy probando mi propia arquitectura.
Pero bueno, A nivel de machine learning, sí, del browser, ¿qué tipo de tareas diarias puedes resolver? bueno, a nivel corporativo no estoy seguro que pueda resolver, por ejemplo, tu análisis de caja, ¿no? Previsiones, pero sí puedes utilizarlo, por ejemplo, para diferentes cuestiones, para incrementar, por ejemplo, experiencia de usuario, desde ya sea asistentes hasta, ¿no? Interfaces que quizás reaccionen de una forma más inteligente y vayan aprendiendo de ti, de tus tendencias, hasta, por ejemplo, un amigo se me ocurría, oye, yo tengo este local, un bar donde viene la gente y se pone en una lista para entrar, yo quiero una aplicación que alguien abre una página y le muestras tu DNI y te dice si estás en lista o no, o sea, todo tipo de aplicaciones también se pueden abrir, ¿no? Usando simplemente un browser y agregándole un poco de inteligencia, ¿no? Al asunto. O sea, abre posibilidades. O sea, pero más en el lado de aprendizaje a nivel user input, a nivel de las cosas que te va mandando el usuario. Sí, user input, por ejemplo, tú quieres un servicio para que la gente pueda subir una imagen de perfil, puedes entender un modelo para que recorte, ¿no? Solo el área que quieres, o que te determine, oye, esta foto es inapropiada, o sea, hay muchas posibilidades. Ciertamente no veo que la gente empiece a hacer pues grandes análisis de cuestiones más sensibles en el navegador, Pero por último, por ejemplo, no sé, lo levantas con Electron, se puede levantar es tecnologías web, sí. Lo puedes levantar con un TensorFlow, o sea, como una instalación, como una aplicación instalada en tu máquina, y que eso vaya levantando un cliente que esté aprendiendo todo lo que está usando en la aplicación, no solamente haciendo el browser. No sé, supongo, no veo por qué no, o sea, se puede averiguar. No es basado en, o sea, solamente, no sé, WebKit, o sea, es basado en todos los browsers. Es basado en tecnologías web. No todos los browsers tienen implementados todos los specs, pero sí siguen como que los specs que deberían estar implementados. Entonces, a la larga, simplemente los navegadores van a tener mejor soporte para estas tecnologías. No, creo que ya todos tienen WebGL. Ciertamente, TensorFlow ya puede correr en Safari, en Edge. Entonces, sí. Tiene un API, creo que se pasaba en el API de WebGL en general para poder... Y tiene, o sea, fallback, ¿no? Por ejemplo, primero intenta usar el WebGL, si es que tiene la opción, lo utiliza para las operaciones, si no, utiliza CPU. Entonces también, sí, está bien hecho. De hecho, los manes que están detrás de estos son drones. Y es el mismo equipo de TensorFlow, Google. Google los está auspiciando, Google Brain. ¿Más? ¿Podrías recomendar, bueno, yo sé que estás haciendo eso de forma local, pero podrías recomendarnos un link que ya tenga, digamos, una base de datos gigante y yo quiera simplemente usar Natural Language Processing para un producto? ¿Me entiendes? Bueno, hay productos comerciales, ¿no? Está WinAI, está Pero es que Watson. como para... Es que todo varía, ¿no? Yo soy un poco fanático de la privacidad y no me gustan las cajas negras cerradas. Yo trato de usar, no sé, si por último voy a usar un ritmo, trato de ver el código y no se puede con WinAI, con Dialogflow, con Watson. Participaba activamente de una comunidad que se llama Rasa, que es una empresa alemana que hace también un framework para chatbots. También hay una empresa francesa que se llama Snips. Y como que estuve en contacto con ellos inicialmente, ellos utilizan la herramienta Chatito para generar los datasets. Pero lo que yo les dije es, oye, quiero correr este modelo en el browser, no quiero correr necesito pagar mensualmente por un servidor con RAM y que corra este modelo monolítico. Y me dijeron, pucha, se puede, pero no lo vamos a dar soporte. ¿No? Que me dijeron en RAS, como que fui a Snips, que implementan en C su modelo predictivo. Les dije, oye, está chévere, Snips, funciona bien, tengo buen performance, lo con Chatito, me va bien, pero quiero correrlo en el browser. ¿Sabes cómo correrlo con WebAssembly? Me metí así en Rust, para aprender un poco de Rust, y es también un embudo. Quería correr en WebAssembly, y plum, llegué también con un muro y les pedí ayuda, oye, ayúdenme, quiero correr, y ellos me decían, pucha, he intentado y tampoco puedo, y es como que ya nos dimos las caras, y dije, ya voy a intentar implementarlo en TensorFlow, y justo había salido, y bueno, también de buena hora que no se podía correr el browser en ese momento, porque ahí sido que me he metido en toda esta investigación. ¿Qué te recomendaría? Que averigües qué es lo que más te gusta, chequea Rasa, chequea Snips, y chequea las opciones corporativas. ¿Y ese ejemplo está en GitHub? No, todavía no lo he subido. Bueno, en mi cuenta de GitHub tengo un ejemplo de clasificación de texto
Pero todavía estoy, es mi investigación, como han visto, todavía tiene errores, pero ahí estamos, avanzando. Pero sí, lo pienso publicar pronto. Bueno chicos, muchas gracias por asistir. Hay pizzas, hay gaseosas atrás, por si quieren un poco quedar en el momento, en el lugar. Y nos vemos en el próximo meetup.